Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y vamos a presentar a nuestro invitado especial que es desde México. Tenemos a nuestro amigo Yakun Cristo. Hola Yakun, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Tomás? Muchísimas gracias otra vez por la invitación para este segundo programa que estamos realizando desde aquí de México en conexión contigo y con todo el mundo. Muchas gracias. Así es, el segundo programa y espero que sean muchos más y la gente pues sigue llegando. Juan Araujo, hola, saludos, bienvenidos, saludos hasta Perú. Bueno, pues perfecto. Hoy el tema es el sex coaching, ¿no? Sí, así Que es. bueno, coaching, pues creo que más o menos todos sabemos un poco lo que es. Hay coaching para todo, ¿no? Para Eh, dejar de fumar. algo está muy famoso ahora, el famoso coaching en muchas áreas. Es, es verdad eso que yo oí, pero no sé si es verdad, porque oyes tantas veces cosas raras, ¿no? Que a veces ya no sabes qué pensar, pero alguien así de este entorno de internet, de las conspiraciones y tal, me dijo que el coaching fue inventado por los servicios de inteligencia norcoreanos o algo así. Ni idea, yo nunca había escuchado Eh, sobre ello. No sé, es una de las tantas metodologías que existen, porque lo que es el coach viene siendo un acompañar a la persona, es una guía, que eso es lo que hace el coach o el coaching como tal, que es guiar con referente a un tema en particular y dependiendo del tipo de coach que sea, porque de ahí viene también, por ejemplo, los coaches de los deportes que tiene que ver con el fútbol americano, que es el que se encarga de ver de qué forma todo el equipo tiene que pasar el balón para poder lograr llegar a la meta como tal. Entonces está ese coach que está acomodando todo el juego para ello. Existe también el coach actoral, que viene siendo una persona que va acompañando al actor a través de la investigación y el entendimiento del personaje, y eso es muy en Estados Unidos, en Hollywood, los actores que tienen estas grandes películas requieren un coach para poder comprender a veces la complejidad del personaje o poder lograr entender emocionalmente o tal vez lo que significan las palabras. Entonces el coach, su función es eso, es ir acompañando a la persona a que pueda lograr comprender con referente a ello. Y bueno, en el coach sexual tiene que ver con la sexualidad precisamente. Pero sí, hay muchos rumores. De hecho, yo también había escuchado algo y había leído algo con esta nueva secta de los coaching y todo esto que se está propagando por el mundo y demás, pero hay que entender, hay muchos tipos de metodologías y cada persona le servirá algunas cosas y a otra persona le servirá otro tipo de cosas. No se puede generalizar o satanizar que todo lo que se llegue a practicar va a afectar a todas las personas por igual. Eso dependerá mucho de la situación de cada persona y con qué tipo de persona también te atiendes, porque para que pueda ser funcional un tipo de terapia requiere que ambas partes haya un grado de conexión, confianza, de seguridad, de empatía, de muchas áreas, porque si no, entonces no funciona. Y eso hasta en la propia medicina ortodoxa, lo que realmente hace que la persona se mejore es la forma en que lo acompaña el médico más allá de los medicamentos. Pero si el médico desde un principio le dice que usted tiene una enfermedad mortal y ya está jodido, entonces la persona puede provocarse la muerte simplemente por lo que le dijo esa persona. O el otro extremo, cuando es demasiado espiritual, en donde se dice es que Dios, con el poder de Dios, tú vas a lograr salir de ahí. ¿Verdad? Sí, pero no están manejando la parte física, entonces hay muchas cuestiones ahí que estos extremos pues no son benéficos y no son funcionales.
y tendrá que ver mucho como cada quien sus creencias, cuestiones culturales, sociales y bueno, son muchos, muchos factores, pero esto que me comentabas de esta cuestión de la inteligencia militar, pues sí, la inteligencia militar ha creado muchas cosas que ahorita la estamos utilizando nosotros, simplemente el famoso Facebook y todo esto es pura, pura estrategia militarizada y demás, entonces que lo utilizamos nosotros pues, para socializar y demás, pero dependerá, te digo, cómo se usen estas herramientas. Ok, muchas gracias. Esto del coaching, del sex coaching, es, por ejemplo, ¿es para todo el mundo o solo para las personas que tengan algún problema con su sexualidad? De hecho, es para cualquier persona que quiera conocer más de sí mismo con referente a su sexualidad, con referente a su potencial y principalmente para las parejas. La diferencia entre el sex coach y lo que viene siendo un sexólogo clínico sí tiene grandes diferencias porque el sex coaching no maneja lo que es la sexología clínica, aunque tiene bases de estudios con referente a eso. El sex coaching es un poco más amplio porque también maneja la parte emocional y espiritual, cuando el sexólogo por lo regular maneja la parte mental y fisiológica. Entonces, son áreas distintas. En el sex coaching no es una terapia como tal, es un acompañar a la persona y a las parejas a que logren darse cuenta qué es lo que está sucediendo en su relación o qué es lo que sucede con sus cuerpos y a través de diferentes tipos de prácticas o ejercicios puedan ir desarrollando una mayor comunicación consigo mismos y con su pareja. Y yo aparte de manejarme en el sex coach, porque esto lo estudié en España, que principalmente este nombre lo dieron allá en España, cuando empezaron a hacer esta otra tipo de metodología, en donde empezaron a integrar diferentes tipos de técnicas, que entre ellas incluía también cuestiones tántricas y cuestiones taoístas, que son más en el término espiritual sexual, pero también cuestiones de biología y fisiología médica, junto con cuestiones de lo que es el coach, porque en el coaching una de las características que tiene es que el cliente o el usuario, como se le llama ahí, suele hablar mucho más, casi un 80% al 90%, y el coach suele hablar un 10% a través de preguntas para que la persona pueda tener una reflexión, que no es lo mismo que una psicoterapia o un psicoanálisis, porque son cosas distintas y es bien importante poder saber cómo las diferencias. Yo aparte de lo que es el sex coaching, pues manejo también otras áreas con referente a la sexualidad nutritiva como yo lo manejo y también manejo lo que es la terapia sexual. Entonces hago una combinación dependiendo lo que la persona requiera y necesite y también a través de las prácticas físicas, porque hay personas que yo las acompaño a través de prácticas físicas cuando tal vez sus parejas no están dispuestos a acompañar a las personas o no tienen una pareja para poder hacer las prácticas. Entonces yo acompaño también desde ese punto que en España se nos conoce como asistentes sexuales, en Estados Unidos hace unos años atrás se les conocía como surrogate sex partner therapy, que eran sustitutos sexuales de pareja, y que viene siendo la otra cara de lo que se conoce como la prostitución. De hecho, hay dos películas que les recomiendo mucho que puedan ver. Una se llama Seis sesiones de sexo, con Helen Hunt, que trata sobre una mujer que se dedica a ser asistente sexual, en donde a través de 6 sesiones de sexo acompaña a una persona cuadraplégica a que logre tener su primer encuentro sexual antes de morir. Y es una historia real. Y esta pues asistente sexual, está casada, tiene sus hijos y todo eso, y claro que suelen ser como muy criticados, porque está muy, hay mucho tabú con referente a la sexualidad, hay muchas creencias erróneas y hay muchas culpas, vergüenzas, miedos y señalamientos todavía con referente a todos estos temas y no se comprende que se requiere también de poder tener acompañamiento en estas áreas también desde lo práctico, no solamente la cuestión teórica.
Hace años atrás, la mayoría de los hombres heterosexuales, como aprendían a tener sus primeros encuentros sexuales, era a través de prostitutas. Y la prostituta no le va a enseñar a ese hombre cómo hacer el amor. O sea, si la propia mujer estaba toda desvalorizada, ¿qué es lo que iba a enseñarle a ese hombre para que tuviera su primera experiencia? Y la primera experiencia de todo hombre es sumamente importante, pero si desde la primera vez no es un sujeto y la mujer quien lo acompaña a descubrir eso se vuelve un objeto, entonces ahí se distorsiona todo y demás. Por lo regular, las experiencias de las mujeres es distinta. La primera vez de una mujer suele ser muchas veces por un hombre mayor, pero ellas no suelen ir con prostitutos, ¿entiendes? Entonces, a los hombres es más común que las lleven con prostitutas cuando son adolescentes, que bueno, ahorita ya ha cambiado todo eso, porque eso estoy hablando tal vez de la época de muchos años atrás, de nuestros padres y nuestros abuelos, pero desde ahí empiezan muchas distorsiones. Entonces, en el sex coaching, pues lo que hace es precisamente ir haciendo estas correcciones de la visión sexual con referente a la forma de relacionarte contigo, la forma de relacionarte con la otra persona, convertirse en sujetos y no en objetos sexuales. Y también se utiliza mucho el aprender a modificar el vocabulario, que es sumamente importante. La palabra masturbación es una palabra creada por la institución de la iglesia para que cada vez que alguien sintiera autosatisfacción o se generara un autoplacer o se hiciera el amor a sí mismo, se turbara más la mente. De ahí viene la palabra masturbación, masturbarse, turbarse más, sentir culpa. Entonces, es bien importante empezar a modificar este tipo de vocabulario. También lo que se conoce como el cine pornográfico, esa palabra como tal tiene una connotación muy negativa cuando simplemente es un cine de sexualidad explícita. Entonces, cuando se empieza a modificar todo este tipo de creencias, cuando se empieza a modificar este tipo de vocabulario, entonces puedes empezar a cambiar tu forma de ver la sexualidad y tu forma de relacionarte. En la antigüedad existían lo que se conocían como las hetairas, que eran de Mesopotamia, las prostitutas sagradas. En Egipto se le conocían como las sacerdotisas y sacerdotes de Isis, que de ahí proviene María Magdalena, que era una sacerdotisa sexual, y no como la institución de la iglesia la vendió como una prostituta cualquiera, porque lo que han hecho las instituciones es denigrar a todas las personas que se han enfocado en que la sexualidad te conecta con Dios y con la divinidad, cuando la institución lo que se ha encargado de hacer es separarte de la divinidad y creer lo que es algo diabólico, algo pecado, el famoso pecado y demoníaco, cuando no tiene nada que ver con eso. Esas son creencias totalmente muy primitivas, porque las personas definitivamente entonces no han logrado conectar con el universo y con el cosmos y no han logrado unificar su corazón, su mente y sus genitales en un punto junto con la otra persona para lograr hacer esto que se llama hacer el amor. Y ha existido durante mucho tiempo todo esto no es algo actual. De hecho, también en China se le conoce como las tigresas blancas, las geishas son de Japón. En Mesoamérica había sacerdocio sexual masculino, donde había sacerdotes sexuales en templos de sacerdocio sexual, en donde llevaban desde que eran pequeños los niños a que se convirtieran en sacerdotes sexuales y todo esto. Entonces esto es algo muy antiguo, pero las mentes que son totalmente cerradas y prejuiciosas porque tienen un montón de conflictos con su propia sexualidad, porque de seguro en etapas infantiles hubo muchas represiones, violaciones, abusos o creencias en donde les han limitado la posibilidad de poder explorarse y explorar algo más allá de eso, y que no conocen algo más, porque simplemente no han conocido otras culturas, no han viajado a otras partes en donde puedan conocer más ampliamente todo esto. Porque sí, la sexualidad no tiene que ver con la genitalidad, son cosas distintas. Una cosa son nuestros genitales y otra cosa es nuestra sexualidad, que están interconectadas, sí, pero no son sinónimo. La sexualidad es esta cuestión de la energía. De hecho, ahorita estamos teniendo un encuentro sexual todos nosotros, pero no estamos teniendo un encuentro genital. Estamos generando un grado de energía en donde yo cuando estoy hablando estoy haciendo una penetración y las personas que están escuchando están recibiendo esa penetración. Pero es que cuando se habla de penetración también la gente se superaltera y se... hay muchas cosas que siguen generando como mucho ruido y mucho miedo cuando se habla de estos temas.
Y ahí es desde donde se está, como un adulto o como un niño o un adolescente, en términos de la sexualidad también. Porque todo ser viviente, para poder estar en esta dimensión y en este plano y aquí en la Tierra, es porque los padres tuvieron un encuentro sexual. No existe que el Espíritu Santo y cosas así inoculen, digo, bueno, Bueno, eso inoculen, ahora están los bebés probeta, ¿no? Pero incluso los bebés claro, probeta, necesitan una alguien célula de una y una, claro. se ha tenido que masturbar para dar una muestra de esperma para hacerlo y todo el Células, rollo, ¿no? por Claro. supuesto, de algún lado ha habido una penetración de un esperma a un óvulo. Eso ya es sexualidad, eso ya es un sexo. De hecho, la palabra sexus, que proviene del latín, significa cortado. Entonces, el sexo es algo que está cortado, por eso la penetración es una forma de volverse uno otra vez. En el banquete de Platón, que hay una canción de una película que se llama Hedwig, que es hermosa la película, habla sobre los temas de identidad, género, sexualidad y todo eso, tienen una canción que se llama El origen del amor. Y en el origen del amor, que está basada en lo que es en la teoría del banquete de Platón, expresaba que existían tres sexos, o tres géneros, se podría decir. Dos mujeres que estaban pegadas por la espalda eran las hijas de la tierra, dos hombres pegados por la espalda eran los hijos del sol, y una mujer y un hombre pegados por la espalda eran los hijos de la luna. Entonces, ellos eran perfectos, eran totalmente completos, no necesitaban nada más. Y los dioses, Zeus y todos ellos, tuvieron muchos celos de que fueran tan perfectos, que tuvieran sus polaridades, su parte femenina y masculina totalmente en equilibrio, que decidió partirlos por la mitad con un rayo, y un dios de la India que se sintió sumamente compasivo les cosió los ombligos para recordarles ese corte, y que a través de eso que sucedió se estaban reencontrando estos seres, dos hombres o dos mujeres o hombre o mujer, teniendo otra vez sexo para ver si podían volver a ser otra vez uno. Entonces es una metáfora de cómo se habla con referente a lo que es la sexualidad y todo eso, y que esto viene desde los griegos y hace mucho tiempo atrás, porque es algo que es natural. De hecho, una de las formas más fuertes de manipular a las personas es a través de la sexualidad y el sexo. Los programas de televisión, las canciones, los mensajes subliminales, las películas, todo es sexo, 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 sexo. Que tal vez en algunas cosas no sea implícito, pero cuando es subliminal, las personas dicen, es que no sé por qué se me antojó comer eso, o no sé por qué quiero comprar eso, o no sé por qué, porque vivimos, somos seres sexuales, somos seres eróticos, aunque dentro de esto de la sexualidad también existen personas asexuales, personas pansexuales, bueno, un montón de variedades, muchas variedades con todo esto, porque hay una frase aquí en México que dice, el león cree que todos son de su condición. Y entonces, cuando una persona tiene un tipo de sexualidad, cree que todo el mundo es igual y que todo el mundo tiene que sentir igual y tiene que hacerlo igual y tiene que, y bla, 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 y eso es puro ego. Cuando hay muchas posibilidades, miles de posibilidades. También nos han hecho creer que hacer el amor tiene que ver con una pareja establecida en donde tienen que estar afectivamente relacionados, donde tienen que haberse conocido o estar casados o gustarse, y eso no es así. Para hacer realmente el amor es hacerlo. La misma palabra lo dice, la misma frase lo dice. Pero para hacerlo, primero se requiere hacerse a sí mismo el amor la persona, para compartirse en ese placer junto con la otra persona. Porque si no, se Pero, está en el complacer. pero no, o sea, no son, o sea, eso se dice, ¿no? O sea, si no son dos personas que tienen por lo menos cierta afección o afinidad el uno por el otro, entonces ya no es hacer el amor porque no hay amor entre ellos. Si tienen sexo sin haber amor entre ellos, ya no es eh,
amor, es sexo, no sé, o por lo menos yo lo veo así. Sí, pero es que allí tú estás dependiendo entonces de la otra persona, porque hacer el amor es algo personal compartido con la otra persona. Y aparte es que hay muchas creencias, porque se cree que se tiene que haber una cuestión afectiva, no. Tú en ese momento, si estás en presencia junto con esa persona y te permites conectarte al corazón, no solamente a los genitales, puedes lograr hacer el amor. Yo tenía esa creencia hace mucho tiempo y me da cuenta que yo, aunque había tenido relaciones con algunas personas, con parejas y demás, cuando a mí me preguntaban qué era, cuál era mi fantasía, le decía, es que mi fantasía es hacer el amor, le digo, porque he hecho todo lo demás, pero no sé lo que es eso. Y entonces me di cuenta que tenía ciertas creencias y bloqueos que no me estaban permitiendo hacerlo. Hasta que yo decidí hacerlo, y fue con una persona que acababa de conocer, y experimenté lo que era eso, y me rompió toda la estructura mental y emocional de muchas creencias que venían instaladas de mi familia, de cuestiones culturales y sociales que estaban interfiriendo en el proceso en vez de intervenir con el proceso. Claro, cuando tú estás con una persona que además hay una química sexual, que además hay un gusto y una cuestión afectiva, se incrementa, por supuesto que sí, pero no depende de la otra persona. Porque ¿qué es lo que sucede? Tú puedes hacer el amor, tal vez la otra persona no sabe recibirlo. Porque no solamente es hacerlo, es aprender a darlo y a recibirlo, que eso es lo más complicado. Y a estar presente. La mayoría de las personas cuando tienen un encuentro sexual no están en la cama. Sus mentes están pensando en cualquier otra cosa. Y muchas veces se tiene el encuentro sexual por ansiedad, por depresión, por aburrimiento, por estar caliente, por muchos motivos, o por reproducción, o por culpa, o por venganza, pero no suelen estar presentes las personas, porque yo tengo años atendiendo a personas con temas de sexualidad y el común denominador es que no están presentes en sus cuerpos, suelen estar ausentes, que además, si tienen historias de abusos sexuales o de violaciones o de ciertas cuestiones en infancia y en la adolescencia, lo siguen arrastrando en su etapa adulta. A nosotros como hombres es más notorio cuando tenemos una complicación con la sexualidad porque nuestras erecciones empiezan a fallar o la eyaculación en la mujer es distinta, en la mujer no es tan fácil darse cuenta porque la mujer no tiene una expresión directamente a nivel fisiológico visible que pueda verse que hay un conflicto porque ellas están creadas hacia adentro. A las mujeres principalmente el conflicto que pueden tener puede ser resequedad vaginal, que eso es donde se denota que hay un tema ahí, o puede haber cuestiones de vaginismo, que el vaginismo tiene que ver con que no pueden dilatar la vagina, no pueden abrir como tal, no pueden ser penetradas, pero nosotros como hombres es muy evidente y no lo podemos ocultar. Además, como hombres se nos ha impuesto a que siempre tenemos que estar disponibles y erectos, como si fuéramos un dildo, un objeto. Y a las mujeres se les ha impuesto a que siempre tienen que estar dilatadas y abiertas, como objetos otra vez. Porque las personas muchas veces cuando están en el encuentro sexual no están los sujetos, están las fantasías, las creencias. Entonces hay muchas cosas ahí que no permiten que realmente estén. Hay Y la una, meditación también se lleva ahí. hay una Dime. farmacéutica que ahora también está vendiendo las vacunas para esta enfermedad tan famosa que hay, que bueno, ganó miles de millones con el tema este de las erecciones, Ah, sacando, creo que el primer y único hasta ahora medicamento para tener erecciones, ¿no? que de hecho en la industria del cine para adultos, muchos actores que se dedican a ello utilizan estas inyecciones. El conflicto de ese tipo de inyecciones es que pueden lastimar las venas porque Pero se no tiene que son poner directo al... inyecciones, ¿no? El Viagra son Bueno, unas esas son pastillas. pastillas, pero hay inyecciones ya y que se ponen directamente en la vena en el área del pene, pero es muy delicado inyectar cosas directamente ahí porque puede afectar y puede volver un trombo y provocar un conflicto muy, muy grave.
porque sí, tal vez al principio tendrá erección, y aparte hay que entender, nosotros como hombres, nuestras erecciones no solamente es una cuestión fisiológica, también es una cuestión energética y emocional y mental. El pene no es un músculo, es un cuerpo cavernoso que se inflama con sangre. El único músculo que sí tenemos es en la base, que se llama perineo, que se encuentra entre los testículos y el ano, que también eso las mujeres lo tienen. Que cuando una mujer, por ejemplo, tiene un bebé, en el parto, ella puede, se le vuelve muy flácido todo lo que es la área de la vagina y del cuello uterino, y entonces tienen que hacer estos famosos ejercicios que se llaman de Kegel, que son unos ejercicios que se utiliza como un huevito para que empiecen las paredes vaginales a hacer como esto, como porque tiene un músculo esa parte. Pero nosotros como hombres tenemos que ejercitar el famoso perineo, que es este músculo que tú vas a identificar muy fácilmente. Cuando tú vas a orinar y retienes la orina, ese es el músculo que se encarga de retener la orina. O cuando haces que el pene haga como estos brinquitos, ese es el músculo, esa es la base. Pero cuando no hay fuerza en ese músculo, ¿qué es lo que sucede? La sangre que va a hacer la erección del pene se regresa y entonces no tiene un tapón. Y al no tener un tapón, no tiene la fuerza para mantener la erección. Y también puede influir mucho si la persona consume drogas, si bebe alcohol, si fuma, si está demasiado estresado, si tiene demasiado cortisol, si tiene temas de diabetes, si tiene temas La, nerviosos, si toma medicaciones psiquiátricas, y muchísimas cosas. la edad influye también. Influirá dependiendo los hábitos de vida que haya tenido esa persona. Sí, a cierta edad puede ir disminuyendo la testosterona, que también es un factor importante para que nuestras erecciones sean más firmes, por decirlo de alguna manera. Pero la cuestión es que, mira, yo atendí a un hombre de 85 años que tenía una erección tan maravillosa que yo le decía, quiero tomarte fotos y video porque, digo, he atendido chicos de 25 años con problemas de disfunción eréctil y tú tienes una erección mucho mejor que muchas personas que conozco. Y le decía, ¿qué haces con tu vida? Entonces, era una persona que hacía ejercicio, tenía una mentalidad positiva y proactiva, tenía una alimentación nutritiva, entonces había muchos factores para que su erección fuera a los 85 años con esa fuerza, firmeza y duración además. Pero fue uno de 200 hombres que he atendido, ¿me entiendes? porque, porque influirán muchos factores. Además, nosotros como hombres tenemos muchas presiones que nos afectan nuestro corazón, porque también cuando hay problemas cardíacos, también va a haber problemas de erección. Personas, han llegado muchos hombres conmigo que tienen temas de cardíacos que les han puesto marcapasos o que toman medicaciones para regular la presión sanguínea, que les va a costar mucho trabajo poder tener su erección. Entonces, por más que hagan ejercicio y demás, sí, pero es que si hay medicamentos, si hay fármacos, se vuelve muy complicado. Las personas que toman medicación psiquiátrica, por ejemplo, para la ansiedad o la depresión, van a tener muchas complicaciones sexuales y genitales, porque lo que hace ciertas medicaciones psiquiátricas es que bloquean ciertas áreas del cerebro para que no se sobreestimule y no provoque una excitación que termine generando una crisis. Entonces, si no hay ese grado de excitación, pues no va a poder ni erectarse el hombre, ni, y tampoco va a poder eyacular, o la mujer simplemente no va a lograr poder excitarse y no va a poder lubricar, porque esos son de los efectos secundarios con las medicaciones. Yo cuando tenía 20 años que me dieron medicación psiquiátrica para temas de ansiedad y todo eso, me empezó a provocar problemas de disfunción eréctil, problemas de eyaculación retardada y de baja líbido a los 20 años. Y yo fui con el doctor, con el psiquiatra, y le dije, es que no me jodas, apenas estoy descubriendo mi sexualidad y no estoy logrando sentir placer ni nada de eso. Entonces me di cuenta que eso afectaba también mucho. Y también muchas cuestiones emocionales, mentales, psicológicas, energéticas, espirituales, porque la sexualidad es un compendio de varias áreas, no solamente es un área genital física, ¿no? Y tú en el programa anterior dijiste que tú habías experimentado con drogas y tal, y hay Sí. mucha gente que dice que, o sea, que las drogas, pues que provoca como un placer
que es Sí. incluso mejor que el sexo, ¿no? Y eso te interfería también en tu vida sexual, porque Cuando sé yo... que sí, Te escucho, adelante. te escucho. Dime. No, que tú decías que tú tomabas drogas, pero trabajabas también en el sector del sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo te Sí. interfería una cosa con la otra? Es que en aquel entonces, que eso fue cuando yo tendría 21 años, que me dediqué a ser sexo servidor y todo eso. Por eso conozco de todo esto, desde lo teórico y lo práctico, que después me convertí en terapeuta sexual y transformé toda mi vida y que tengo 9 años que concluí con el consumo de sustancias. Pero en aquel entonces a mí lo que me provocaban las drogas es que me permitían poder tener encuentros sexuales con personas que no me gustaban y hacer cosas que de otra manera tal vez yo no me lo permitiría. Y sí me provocaban un gran placer, entre comillas, pero era como una cuestión, como si se estuviera en un sueño, porque hay diferentes tipos de sustancias. A mí me provocaban, por ejemplo, ponerme cachondo y me provocaban erección. A mí nunca me ocasionó lo que le pasa a muchas otras personas cuando toman alcohol o toman cocaína o cosas así, que les disminuye la libido, que al principio sí, les aumenta la libido, pero después los bloquea. En mi caso no me ocurría eso, pero empezó a distorsionarme mucho en aquel entonces y empezó a separarme de mi corazón, me empezó a separarme de mi conexión espiritual, porque empezó a llevarme hacia una cuestión muy física, muy animal, aunque también llegué a tener ciertos encuentros con personas de contactos muy profundos a través de las sustancias y como más espiritual, pero al final de cuentas todo era como una ilusión, un sueño. Porque, por ejemplo, en el alcohol, va a estimular una área del cerebro que es una glándula que tenemos en el cerebro que es encargada de provocarnos la excitación sexual, pero esa misma glándula es la que se encarga de generar violencia. Entonces, por eso es muy común observar a personas que cuando consumen alguna sustancia o toman alcohol, pueden ponerse primero como muy cachondos y después pueden ponerse muy violentos. De ahí se vuelven muchos los violadores o las violadoras, porque también hay mujeres que violan, ¿eh? Eso también es otro tabú. Es otra creencia de que se cree que solamente son los hombres los que abusan sexualmente o son violadores. No, hay muchas mujeres que están distorsionadas y que también hacen esto. Y alguien diría, ¿cómo a un hombre lo pueden violar? Sí, sí lo pueden violar. ¿Qué es una violación? Obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer, que está en contra de su voluntad. Eso es una violación. Sí, eso es curioso y además las mujeres violadoras suelen agarrar más a niños y adolescentes porque los Es, hombres adultos, al tener más fuerza que ellas, pues es más difícil. Y curiosamente, la justicia y los tribunales suelen ser más blandos con las mujeres sí, violadoras y pedófilas que con... Si, por ejemplo, un maestro de escuela tiene sexo con una de sus alumnas, aunque haya sido consentido, si ella es sí, menor, va 10 años a la cárcel. En cambio, si una mujer profesora tiene sexo con uno de sus niños alumnos, pues bueno, la van a echar de su trabajo, a lo mejor le dan una condena en suspenso, pero no es tan como... Hay mucha gente que exactamente. hasta dice que el chico ha tenido suerte y cosas así, ¿no? Exacto, porque es puro machismo. Es que el machismo nos afecta tanto a hombres como a mujeres y todo ese tipo de cuestiones. Además, mujeres que también pueden ser violadoras de hombres adultos, los suelen drogar y eso también ahí es una forma de violación. Cuando tú estás teniendo un encuentro sexual con alguien que no está en sus 5 sentidos, también se vuelve una violación. Eso. Pero en los términos de la sexualidad, aparte, por ejemplo, es más común encontrar a hombres que puedan tener encuentros sexuales con niñas y mujeres, principalmente con adolescentes. También con niños, pero más con adolescentes. ¿Por cuál motivo? Porque las mujeres, su construcción tanto cerebral como hormonal, con referente a los niños, tienen más un desarrollo
de ternura. No significa que todas sean así, ¿eh? Porque muchas de estas mujeres que se vuelven violadoras o pederastas o pedófilas es que fueron también abusadas sexualmente. O sea, hay que entender que un violador o un abusador no nace, se hace. Ocurren ciertas circunstancias en su vida que termina viviendo ciertas experiencias que después repite el patrón. Al principio era una víctima y después se convierte en el victimario. Por eso es bien importante poder liberarse de estos juicios y sí poner los límites correspondientes. Además, también, ya estamos hablando de temas como más profundos todavía con todo esto, pero si de pronto tú tienes hijos y descubres que está viviendo alguna forma de contacto erótico, sexual, con, ya sea con algún niño o alguna niña o con alguien mayor, hay que tener mucho cuidado en la forma en que se expresan las cosas porque le puedes generar un trauma a ese niño o esa niña. ¿En qué sentido? Porque el niño, si está haciendo un abuso sexual, que no es lo mismo que una violación, hay una gran diferencia. Un abuso sexual, la persona no es consciente de lo que está haciendo y por lo regular suele ser un juego erótico, que después con el tiempo se da cuenta que eso que le hicieron es que lo trataban como un objeto, pero durante el encuentro puede ser algo consensuado como un juego. Entonces, si el padre o la madre o quien descubre esa cuestión empieza a poner una connotación negativa, puede generarle un trauma de que eso está mal y eso le puede generar que cuando sea un adulto no pueda disfrutar de la sexualidad. Primero hay que preguntarle al niño o a la niña qué está haciendo y cómo se siente y si le gusta, porque puede que su cuerpo le esté gustando porque no lo están violentando físicamente. Una violación sí implica muchas veces la agresión física y la violencia, pero muchas veces en los abusos sexuales no es así. Yo viví varias experiencias de abusos sexuales en la infancia por hombres y por mujeres durante muchos años. No tuve una violación como tal y sí me afectó en muchos aspectos, pero también gracias a eso me convertí en terapeuta y en sexólogo y todo lo que manejo ahora. Y además que yo he tenido el contacto y he hablado con las personas que estuvieron involucradas en ese proceso en donde se han ido acomodando las cosas y comprender que también ellos vivieron experiencias traumáticas y solamente estaban repitiendo un patrón. Yo pude haber repetido el patrón, pero decidí no hacerlo. Pero pude haberme convertido también en un pederasta y en un pedófilo. Pero hubo un momento en mi vida en donde pude decir no. Y lo que pasa con las personas que repiten el patrón es que no pudieron decir no. Ese es el gran conflicto. El no haber puesto un límite y no saber cómo hacerlo. Yo lo que recuerdo que, por ejemplo, cuando tenía estos encuentros con una prima que era 8 años mayor que yo, lo que más me llegó a afectar a mí no eran en sí los encuentros que teníamos, sino cuando ya no los teníamos. Porque yo no entendía por qué ya no era abrazado, tocado o todo eso. Porque también los niños o las niñas que viven este tipo de experiencias, sin darse cuenta, terminan provocando la experiencia. Y alguien dirá, ¿cómo es posible? Él no puede haber sido. No, es que él no quiere ser violado o ella no quiere ser violada. Lo que quieren es amor, lo que quieren es cariño, lo que quieren son abrazos, lo que quieren es contacto. Pero se suelen involucrar con personas que están distorsionadas y les terminan dando un encuentro que no es conveniente. Los niños también tienen sexualidad, pero no es como el adulto. Sus cuerpos, sus mentes y sus energías no están preparadas para ese tipo de encuentro tan íntimo que nosotros como adultos tenemos ya las hormonas listas para poder desarrollar eso en el momento en donde ya tenemos la capacidad reproductiva, pero antes no. Pero Simplemente el hecho de dormir, sí, no, perdona, continúa. que simplemente el hecho de dormir en la misma cama con un niño se le está violando su energía sexual al niño. ¿Por cuál motivo? Porque nosotros como adultos tenemos energía sexual erótica y tenemos sueños eróticos. Entonces es una energía tan fuerte que cuando tenemos a un niño o una niña al lado de nosotros en la noche, estamos transmitiendo nuestro aroma sexual, nuestra energía sexual, y ese niño o esa niña puede tener muchísima ansiedad durante el día porque no puede manejar ello. Eso no significa que no puedas dormir con tus hijos o con tus sobrinos o tus nietos, sino que entender que como adultos sexuales, con hormonas y feromonas, vamos a transmitir eso en la noche, entonces requerimos aprender a sublimar esa energía en amor y protección, en donde yo puedo estar en un sueño erótico mientras que tengo a mi hijo al lado,
que eso no significa que tenga un deseo sexual por mi hijo o por mi hija, no, no tiene nada que ver con eso, sino que estoy consciente que como adulto puede llegar a suceder. Entonces yo programo a mi mente en que toda esa energía erótica y sexual se transmita en amor y protección para esa criatura que está a tu lado. Pero para eso se requiere conciencia. Y para eso se requiere muchas liberaciones de creencias y cosas que lo único que hacen es bloquear. Además, los sueños eróticos, como bien dice aquí Juan Araujo, son normales, son naturales, claro, porque son formas de liberar la tensión sexual que tenemos cuando de pronto duramos mucho tiempo sin un encuentro sexual. Hubo Porque es una parte biológica. un Son cuestiones biológicas. un cantante muy famoso que, o sea, tenía ese, o sea, yo no creo que él fuera culpable, o sea, de hecho en los juicios lo absolvieron y tal, pero tenía esa manía de dormir con niños, jugar con Ah, niños, como Michael Jackson. sí, claro. Pero ahí también hay todo un tema muy complejo con Michael Jackson, porque mucho de eso tal vez no fue real y tal vez sí. Y además él tuvo una vida muy traumática de niño. O sea, su traumatismo era tan fuerte que se cambió de color de piel. No, eso, lo del color de piel, él tenía la enfermedad de vitiligo Vitiligo. Pero la y... enfermedad de vitiligo es un traumatismo ah, del sistema familiar, porque es cambiar de color de piel. O sea, es querer iluminar eso que está oscuro. Eso es el vitiligo, es darle luz a eso que está oscuro. Y dependiendo dónde sea el vitiligo, tendrá que ver con el conflicto de lo que se cree que está sucio u oscuro. ese color del cambio es al final, él al principio tenía solo en sitios determinados y lo maquillaba de color oscuro de su piel, pero al final lo tenía tan extendido que decidió simplemente los trozos de piel normal que le quedaban, maquillarlos de blanco y ya está. Claro, pero también si te das cuenta, se transformó la nariz y el cabello, quitando todos los rasgos de su cultura africana. ¿Me Sí, entiendes? Ahí bueno, está. Claro, se transformó, no solamente fue una cuestión de piel, había toda una negación y un conflicto muy fuerte con ser negro y con lo que representaba ello por toda la violencia y los abusos que tuvo en la infancia. Y que también con la sexualidad posiblemente tuvo muchos temas muy complejos. Sabemos que la industria de Hollywood y todo eso, todo este tipo de cosas y la sexualidad que hipersexualizan a los niños y a las niñas, los hipersexualizan desde muy pequeños, que eso no es correcto. Ahorita con el famoso reggaetón, que lo ponen en las primarias, en los kinder, no es una música que sea adecuada para niños y niñas, porque los están hipersexualizando. O estos concursos de belleza, en donde las niñas de 5 añitos las maquillan y las peinan como mujeres. Eso es una hipersexualización, en donde no están preparados ni preparadas para esa forma, ni sus cuerpos, ni sus mentes, ni sus energías. Por eso, cada etapa es sumamente importante aprenderla a respetar y vivirla. ¿y qué piensas de toda esta moda que hay ahora de hacer charlas sexuales en las escuelas a edades cada vez más tempranas, ¿no? Y a veces, pues, incluso Es, dar medicamentos para... Porque, por ejemplo, yo cuando tenía 10 o 11 años ni siquiera sabía. Aquí en Holanda ahora tenemos niños de 8 y 9 años que dicen que ya que son gays. Yo cuando tenía 10 o 11 años ni siquiera sabía lo que era un gay. O sea, es claro, como que la infancia la van recortando, ¿no? sí, y es que hay que entender, ya estamos en otros tiempos, y esto de la cuestión de la orientación sexual, porque ahí entra lo que es la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad, el transgénero, el transexual y todas estas otras áreas,
y que hay ciertas personas que desde muy pequeños sí tienen esa orientación marcada y hay otras que se van formando con el tiempo y hay otras que se distorsionan con el tiempo. Es que es muy complejo. Es importante desde la infancia mostrar la sexualidad con naturalidad, pero hay que aprender de qué forma hablar estos temas dependiendo de las edades. Pero es que ahorita los niños de ahora, con todo lo que aparece en televisión, ellos ya saben muchas cosas, mucho más de lo que el adulto cree que no sabe. Las familias, por ejemplo, que practican el naturismo o lo que se conoce aquí en México como el nudismo, que son estas prácticas de estar desnudo, de ir a la playa desnudos, a los bosques o cosas así, y que van familias completas desnudas, suelen tener más una sexualidad mucho más saludable que las personas que están totalmente con ropa, todo el tiempo cubiertas, porque ven al cuerpo como algo natural, sin el famoso morbo. Yo eso me sorprendió mucho cuando yo estuve en España, porque yo practico el nudismo y el naturismo, y cuando estuve en España, el ir a playas nudistas en donde veía a familias, o sea, mamá, papá, hijos adolescentes y niños, desnudos todos, contactando con la naturaleza, para mí al principio fue un shock, porque mis creencias eh, cerradas, mexicanas y demás, era como, porque yo no concebía la posibilidad de estar desnudo sin tener un encuentro sexual, porque había estado muy distorsionado por lo que me pasó en la infancia. Y el hecho de practicar el nudismo me sanó, me hizo comprender que el cuerpo es algo natural, que la ropa ha sido una imposición moral y también por una cuestión climática, por supuesto, pero es más una imposición moral, porque en época de calor no es necesario tener ropa. En época de frío lo comprendo, pero en calor, ¿como para qué? Y la cuestión del morbo, la palabra morbo, que eso lo suelo escuchar muy comúnmente, las personas que dicen es que me causa morbo. La palabra morbo viene de mórbido, que mórbido significa muerte, enfermedad, eso es lo que significa la palabra morbo, pero se le ha puesto una connotación como algo erótico, como algo cachondo, cuando no tiene nada que ver con eso, porque es lo prohibido. A mayor prohibición y mayor represión, mayor perversión. Es curioso que las últimas décadas ha habido como un movimiento en dos direcciones, ¿no? O sea, por una parte, eh, por una parte, pues está el tema este de explicarles el sexo a niños cada vez más temprano, incluso cosas que desde mi punto de vista no necesitas saber a esas edades, pero por otro lado hay un movimiento cada vez más moralizante. Por ejemplo, en los años 80, cuando yo era pequeño, se enseñaban muchos más desnudos en televisión y cosas así, y ahora pues es todo como mucho más prohibido y todo ese rollo, ¿no? Porque estos extremos que están utilizando son cuestiones muy políticas, porque son formas de confundir a las personas. Y aparte la sexualidad se ha abierto mucho positivamente, pero también se ha distorsionado mucho, porque ahorita tenemos acceso a poder ver el cine para adultos o lo que se conoce las películas pornográficas en cualquier aparato que tenga internet, ¿me entiendes? Es muy accesible. Yo recuerdo cuando era adolescente poder conseguir alguna revista con desnudos o películas, yo me daba muchísima vergüenza. Y lo vendían en el puesto de periódicos y de pronto no me atrevía como a ver eso y aparte yo no tenía el acceso a eso. Yo recuerdo que mis primeros encuentros eróticos y sexuales en cuestión televisiva, cuando empecé a tener ya mi despertar sexual como a los 12 o 13 años, eran las películas de cine de arte europeo, porque las películas de cine de arte europeo siempre salían desnudos. Y entonces para mí eso era como mi película porno de esa época. Y recuerdo que era como muy excitante poder ver un cuerpo desnudo cuando había tanta represión de eso. Es que entre mayor represión, en verdad que se empieza a distorsionar. La palabra perversión significa pervertirse, vertirse hacia otra dirección. Porque no puedo ir hacia ese deseo que tengo, entonces me pervierto hacia hacer otras acciones para conseguir ese mismo deseo.
Yo tuve una temporada de adicción a la pornografía y yo decía, ¿dónde fue que empezó esto? Y recordé que siendo niño había una escena precisamente de desnudos y mi mamá o mi tía, no me acuerdo quién, me tapó los ojos para que no lo viera. Y eso provocó decir, ¿qué es eso? Y que cuando lo vi a los 14 años en una película pornográfica, no pude parar de verlo por la represión que había ocurrido, en vez de hablar las cosas, de mostrarlo de otra manera. ¿Por cuál motivo también se está hablando cada vez a edades más pequeñas esto de la sexualidad? Por el tema de las violaciones y los abusos. Porque es importante que los niños y las niñas conozcan las diferencias en algunos aspectos con referente a la sexualidad, para que puedan decir no y poder avisar a papá o a mamá de que están tocando sus cuerpos de otra manera, que no es el momento de ser tocados así. Porque también eso es muy peligroso decirle a los niños, eso está mal, no te toques ahí, o que los otros no toquen, porque eso puede programar de que nadie los puede tocar. Y cuando crecen tienen un montón de conflictos la sexualidad porque no pueden ser tocados o no pueden tocar porque se enfermarán si tienen eso. Por eso es bien, bien importante la forma en que expresamos todo esto para poderlo Antes has hacer. hablado de la masturbación y ahora, De poner de cochino, cosas así, esos son puros creencias y tabús. Son puras creencias y tabús porque son juicios. Porque tendrá que ver en la forma en que la persona haya desarrollado su propia sexualidad, su propia visión con la sexualidad. Porque son prejuicios y son cuestiones culturales. Porque alguien les dijo que eso está mal. Entonces, si yo estoy viendo un acto sexual en una película y todo eso, y creo que eso es una cochinada, entonces, ¿qué es lo que hace la persona cuando tiene ese mismo encuentro sexual en su cama? O en la cocina, o en el baño, o en el elevador, o en cualquier otro lugar. También es una cochinada. Porque el hecho de verlo también se vuelve una proyección de lo que la persona hace. Entonces, la forma en que nos referimos a la sexualidad y a observar los encuentros sexuales personales o de otras personas tiene que ver mucho con nuestras estructuras personales y nuestros traumas y creencias, que lo único que hacen es distorsionar el placer, el encuentro contigo y con la otra persona en esa intimidad, en ese acto de amor que simplemente se terminará convirtiendo en un acto mucho más salvaje, por decirlo así. Cuando hacemos el amor, también esto de hacer el amor también es un proceso neurológico, no solamente es un acto afectivo, mental, espiritual, no, es neurológico, liberamos oxitocina, liberamos dopamina, liberamos endorfina, liberamos serotonina, disminuimos el estrés que tiene que ver con la noradrenalina, con el cortisol, con la adrenalina, y entonces te sientes pleno, te sientes completo, te sientes lleno, porque químicamente logras liberar estas sustancias en tu cuerpo, en tu cerebro, cuando haces el amor. Cuando solamente tienes un encuentro sexual desde la otra forma, podrás tener un grado de satisfacción, pero no logras liberar estos químicos. No alcanzas a liberar los químicos. Y entonces ahí es donde la necesidad de cada vez más y más y más y más. Porque tendrá que ver cómo tú mismo tienes el encuentro contigo, cómo tienes el encuentro con la otra persona. ¿De qué forma fue tu primera experiencia con la sexualidad? Porque eso va a marcar toda la vida de la persona. Su primer encuentro es lo más importante, porque a partir de ahí tendrá un punto de referencia para involucrarse con otras personas de esa manera. Pero si desde un principio su encuentro fue distorsionado, pues seguirá distorsionándose y distorsionando a otras personas. Además, antes, en Oriente, sí, dime. no, decía que antes has hablado de la masturbación y ahora la pornografía, que son dos cosas que están muy asociadas, ¿no? Y se dice que Claro, eso genera impotencia tanto en hombres como en mujeres. Por una parte,
los hombres pues buscan en la pornografía cada vez contenido más extremo, por lo que en la vida sexual real pues ya nada les va a excitar. Además que agarrar el pene con el puño pues no es lo mismo que meterlo en la vagina, que es mucho más blando y no les va a generar pues la misma excitación. Y por otra parte, se dice que las mujeres que sobreestimulan la vagina con el vibrador, y entonces el pene de verdad de un hombre tampoco les va a satisfacer. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que es real o es un mito? Mito, y se puede convertir en realidad cuando es un extremo. Todo exceso es dañino y toda deficiencia también es dañina. Cuando nosotros tenemos encuentros sexuales saludables, nuestro sistema inmunológico aumenta, quemamos calorías, un montón de calorías quemamos cuando tenemos encuentros satisfactorios. Liberamos los químicos que se encargan de regenerar nuestros neurotransmisores. Nuestra piel se embellece, nuestro cabello empieza a tener brillo. Pero si eso se vuelve un exceso, como cualquier cosa en la vida, pues entonces lo volverá una enfermedad. El tema de las películas para adultos y todo eso, lo que sucede es que libera una gran cantidad de dopamina, porque tenemos lo que se conoce como neuronas espejo. Y al tener neuronas espejo, si la persona se excita al ver eso, es porque sabe lo que se siente en el cuerpo, porque si no, no podría excitarse. Yo atendí a una mujer en Estados Unidos que ella decía que cuando ella veía una película porno se quedaba dormida, porque ella tenía un traumatismo con la sexualidad. Además, se había metido al cristianismo, donde está prohibidísimo los temas de la sexualidad, como la religión católica y todo eso. Bueno, Entonces, eso, casualmente ella tenía todo un traumatismo que encuentra una religión que refuerza su traumatismo y que entonces cuando llega conmigo, precisamente porque era anorgásmica, no lograba tener placer y no sabía lo que era un orgasmo. Y cuando me dice ella que cuando veía una película para adultos se quedaba dormida, me di cuenta que ahí es que su cuerpo no sabía lo que se sentía eso. Y al no saber qué es lo que se siente, pues es lógico que se aburra. Pero cuando tú sabes qué es lo que se siente y ves eso, entonces te estimula estas áreas del cerebro y estas neuronas espejo y empieza a estimularte tu cuerpo porque te trae el recuerdo del placer que provoca ello. Pero cuando hay insatisfacción en la vida de la persona en cualquier área, el sexo muchas veces va a ser una forma de sustituto por la insatisfacción, por no poder sentir placer y no recibir placer en su vida. Las personas que no tienen orgasmos, porque también ese es un punto importantísimo. No es lo mismo el orgasmo a tener una eyaculación. No son sinónimo. Médicamente se le conoce orgasmo a la eyaculación, pero no es un sinónimo. El orgasmo implica otras áreas, tanto en el cerebro como en la energía y en el espíritu. Por lo tanto, un orgasmo es algo que te llena de energía. Un orgasmo es algo que te da vida. Una eyaculación lo que hace es liberar esa vida, porque la eyaculación su función es principalmente la reproducción. Para eso sirve la eyaculación. Y si en las películas para adultos principalmente se ve mucho la eyaculación, es una forma de poder decir es que ya se acabó la película, porque es visual. Se tiene que ver algo, porque está estimulando lo que es la vista, no es algo real. Por ejemplo, hay un actor de cine para adultos muy famoso español que se llama Nacho Vidal, y Nacho Vidal estudió sexualidad sagrada taoísta con el mismo maestro que yo me preparé en México, con Jerónimo García. Entonces, él conoce de sexualidad sagrada siendo actor porno. Y él tiene las dos variantes, porque él tiene la industria de la pornografía como un trabajo y el tipo de películas que él manejaba y todo eso era anteriormente pues como objetos, pero al estar desarrollando su parte espiritual ha ido cambiando también toda esa parte, y aunque sigue dedicándose al cine porno, pero él explicaba, a él hicieron una entrevista muy interesante en donde él decía, a ver, si tú ves una película de Superman, tú sabes que eso no es real. ¿Por qué cuando ves una película porno tú crees que es real? Cuando es un cine creado para entretener. Lo que pasa es que las personas no saben la diferencia entre la realidad
y la ficción. Y esas películas están creadas para estimular áreas del cerebro y su Y función es desahogo. un experimento que agarraban a una serie de adolescentes británicos, ¿no? Sí. Y les preguntaban con fotos de cuerpos desnudos cuáles eran sus gustos y tal, ¿no? Y todos elegían los cuerpos modificados con cirugía plástica que se veían en las películas porno y rechazaban las fotos de cuerpos naturales. O sea, eso Exacto. es como el Una porno programación. ha distorsionado la... Entonces, claro, eso va a provocar, porque claro, si eh, tu cuerpo es natural, te va a provocar un complejo de inferioridad Exacto. porque tú no eres como... Exacto. Y si te lo puedes permitir, pues intentarás pues operarte o lo que sea y si no te lo puedes permitir, pues te provocará ansiedad o yo qué sé, ¿no? Pero, ¿sabes? Mira, a mí me llegan muchos hombres con autoestima sexual muy baja porque sus penes no son como en las películas. Y hay que entender que los actores y actrices porno tienen cualidades y capacidades para ello. No cualquier persona puede dedicarse a la industria, ¿eh? Eso también No, que y dicen, ay, sí, no, además, no, 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 no. Y aparte además es bien complicado hacer películas. Es bien con la complicado lente hacerlas. con la lente de la cámara un pene de 15 centímetros te lo hacen parecer de 25, además Podría ser por el ángulo. de que pueden cortar la película y, o sea, dejar descansar al actor y, o sea, una eyaculación puede estar cortada varias veces, ¿me entiendes? Y aparte muchas veces duran a 5 minutos. Y con la edición pueden hacer para orientar que duran 15, 20, 30 minutos, una hora. Y no es real. Porque es una industria. Hay que entender esa gran diferencia. Entonces, cuando los hombres me llegan conmigo con temas de autoestima sexual distorsionado, es porque sí, se están comparando constantemente con Sí, otros hombres y no se sienten seguros de su propio cuerpo y no entienden que el cuerpo femenino se adapta al del hombre, pero también eso tiene que ver con los tamaños. En sexualidad se maneja 3 tamaños distintos, que se le conoce como conejo, caballo y elefante, algo así. O no, creo que la mujer era el elefante, porque son los tamaños que hay, por ejemplo, en los países orientales, como en China y todo eso, el tamaño de un pene de un hombre son como de 12 a 13 centímetros erecto. Latinoamérica es 15 centímetros. Los países que tienen penes más grandes no son ni siquiera la raza negra. La raza negra puede tener 18 centímetros. Pero los más desarrollados son los nórdicos, que pueden tener hasta 21 centímetros o más. Pero son sí, eso cuestiones lo había oído, sí. fisiológicas, culturales, y en las mujeres también. Hay mujeres que tienen vaginas y que tienen vulvas, porque hay que entender la diferencia entre la vulva y la vagina, no es lo mismo. La vagina es la parte interna, la vulva es la parte externa. Pero se suele decir a todo vagina cuando no tiene que ver, son cosas distintas. Entonces también hay tamaños y hay formas. Es verdad que el que Es que no tiene hay, un... no hay educación sexual. Es verdad que el que tiene un pene grande tiene más posibilidades de tener problemas de erección porque necesita mucha sangre Mayor flujo, el pene. claro, Sí, por supuesto. No es lo mismo un pene de 12 centímetros que tiene toda la sangre a uno que tenga 21 o 22 centímetros y dependerá del grosor. Se requiere más bombeo de sangre del corazón y todo eso y se requiere más fuerza pélvica y demás. O sea, sí, pero es que lo o que pasa es que sea, nos han vendido la idea, porque eso es una cuestión fálica y son las culturas fálicas. Todas las culturas que tienen obeliscos en sus países son culturas fálicas porque representa el pene, representa la fuerza, la firmeza, la dirección. Es un símbolo también. En India, los templos sagrados están llenos de imágenes sexuales, donde Shiva tiene sexo en todas las posturas, posiciones y demás, con Parvati, con su consorte y con otras deidades, porque ahí para ellos consideran la sexualidad como algo que conecta con Dios, claro, antes de que llegaran los ingleses.
porque cuando llegaron los ingleses con sus creencias religiosas, distorsionaron la sexualidad de India. Yo di una conferencia a 25 mujeres de la India con el tema de sexualidad, porque me la mandaron pedir, y fue bien complejo, me tuve que investigar sobre la cultura, de por qué, siendo la cultura del tantra, y la palabra tantra no tiene que ver con el sexo, el tantra es toda una filosofía de vida, y la palabra en sánscrito significa liberar y expandir, que está el área sexual tántrica, y que el Kama Sutra en Occidente lo único que se tomó fue las posturas sexuales, pero los otros 9 capítulos los tiraron a la basura. Y los otros 9 capítulos es enseñar a hacer el amor a la persona. Y enseñar a hacer el amor significa desde la convivencia, desde la plática, desde salir a tomar algo, desde abrazarse, desde acariciarse, desde escucharse. Pero todo eso, Occidente, no le importó. Y lo único que le importó fue todas las posturas. Y cada postura sexual del Tantra y de lo que viene siendo el Kama Sutra tiene una función energética, espiritual y cerebral. Porque dependerá cómo sea la penetración, va a activar áreas del cerebro. Y las posturas activarán ciertas cuestiones emocionales y mentales y psicológicas. La cuestión es toda la distorsión que ha existido durante siglos. Y principalmente la iglesia es la que se ha encargado de hacer eso. Y la iglesia de muchas culturas, no solamente hablo de la católica cristiana, también la musulmana, también la judía. O sea, ha habido muchas religiones que se han encargado de distorsionar la sexualidad. ¿Por qué? Porque si tú logras conectar con una sexualidad saludable, puedes curar y sanar cualquier área de tu vida. Pero si tú lo tienes distorsionado, te enfermarás en todas las áreas de tu vida, porque todo es sexual. No todo es genital, pero todo es sexual, porque es un dar y un recibir. Yo sé que mucha de la gente que tal vez está viendo este programa estará así como que ¡ay! Porque son temas que no se hablan. Porque no hay la madurez para hablar de ello. Ese es el problema. Si quieres que te diga la verdad, todo el tema del porno, yo cuando miro porno, me gusta más el porno de aficionados o con cámara oculta y así. Sí, porque, o sea, es más real, sí, porque en el porno comercial pues te dejan ver un tipo ahí que hay todo musculado y una mujer todo operada y todo ese rollo, ¿no? Y sí, igual sí hay alguna persona que sea así, pero sí. Muchos de ellos no sienten placer. Yo cuando veo un tipo de película de cine para adultos, para que yo logre excitarme, requiero ver en los ojos de la persona que realmente está sintiendo placer. Si yo no veo eso, no me excita. ¿Nunca los enseñan? ¿Los ojos nunca los enseñan? Casi no, porque la cámara tiene que ver con la visión del director, porque es lo que el director quiere que veas. Porque dentro del cine para adultos hay muchas categorías. Y es válido, cada quien sus placeres, sus fetiches, sus filias y todo eso. ¿Qué significa la palabra filia? Amor por algo. Eso significa la palabra filia. Y en la sexualidad hay muchas filias. Los fetiches el fetiche tiene que ver con un deseo con referente a una acción o a un objeto que le genera ese placer sexual como tal. Entonces, las filias y los fetiches también se van generando y programando desde la infancia. Por ejemplo, si un niño pequeño tiene contacto con las piernas de la madre o de la maestra que tiene medias y ese niño de pronto se siente estimulado eróticamente hablando y se siente seguro y se siente, puede desarrollar ciertas emociones que no las tenga consciente porque está pequeñito, cuando crece y tiene contacto con unas medias, le puede provocar una excitación sexual y un recuerdo inconsciente de esa etapa en donde se le convierte en un fetiche. Pero todos nuestros placeres sexuales de adultos tienen que ver con todas nuestras relaciones eróticas desde la infancia, porque ahí se empezó a programar todo. Dentro de mis fetiches personales, que yo empecé a observar por qué me gustaban ciertas cosas con referente a las personas o con referente a ciertas acciones, que decías que de dónde viene esto. Por ejemplo, uno de mis fetiches personales es el aroma, me gustan mucho los aromas. Y el aroma, por ejemplo, de lo que es la axila y todo eso, a mí me generaba como una sensación de excitación, pero también me generaba sentirme como lleno, completo, y no sabía por qué.
Y entonces en una meditación que yo hice, que entré en trance, tuve un recuerdo de estar muy pequeñito y posiblemente a la edad de 1 año de edad o año y medio, donde mi papá llegaba de hacer ejercicio y de pronto me abrazaba y me ponía en sus brazos, y entonces mi cara quedaba cerca de su axila y por lo tanto olía ese aroma de sudor, pero yo sentía la protección y el abrazo. Y en el momento en que yo ya no me crié con mi padre, eso se me volvió un tipo de fetiche, porque a través de esa acción volví a conectar otra vez con lo que había sentido, que en un principio me causaba confusión y después, cuando ya entendí qué sucedía, ahora cuando hago esa práctica, lo que hago es que me lleno de mí, de mi padre. Entonces me empieza a nutrir eso, que hubo vacíos, porque yo estuve con mi padre hasta que tuve 2 años y medio de edad o 3 años, y ya no volví a tener contacto con él. Entonces ahí quedaron muchos vacíos y muchas cuestiones que se empezaron a sustituir. O sea, el hecho de haber consumido drogas con sexo no es de gratis, no apareció de la nada. Había muchos, muchos aspectos muy complejos, psicológicos, neurológicos, emocionales, energéticos, que habían generado todo ese tipo de experiencia. Pero si yo no hubiera vivido todas esas experiencias, no podría acompañar a las personas en su sexualidad para que encontraran una sexualidad saludable, acorde a sus vidas personales. Me volvería un prejuicioso como mucha gente, que se la pasa juzgando, prejuzgando y creyendo que su sexualidad es la única y verdadera, porque la de los demás está mal. ¿Quién dice? ¿Dónde está escrito eso? No es verdad, porque así se hacen las guerras. Hay que aprender a hacer el amor. Y se requiere aprender, no es una cuestión de sentirlo, es aprenderlo a hacer. Para eso hay que empezar a encontrar la salud en todas las áreas de la vida. Pero es un proceso y tendrá que ver cómo es tu propia autoestima con tu cuerpo, cómo te manejas con tu propia sexualidad y erotismo. Los hombres, nuestro cerebro está constituido de una forma muy distinta al de las mujeres en cuestión también esto del tema de la sexualidad. El hombre lo que requiere aprender a desarrollar es la afectividad, porque el hombre suele ser mucho más genitalizado. Y la mujer lo que requiere aprender es a disfrutar su genitalidad porque suele ser más afectiva. Y es un equilibrio. Es completamente un equilibrio. Además, si entramos en otras formas de placeres que para personas está mal, hablando de los temas del sadomasoquismo o este tipo de prácticas o juegos eróticos y sexuales que implican el dolor o implican otro tipo de cuestiones, tiene que ver con formas en que la persona ha estructurado su sexualidad y, repito, nada es bueno, nada es malo. Siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en ello, todo es válido en los encuentros sexuales y siempre y cuando ambas partes sean conscientes de ello. También hay otro tabú, la sexualidad en la tercera edad, en las personas ancianas, en donde se cree que los abuelitos y las abuelitas ya no tienen deseo sexual o ya no tienen sexo. Y ese es un gran, 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 gran tabú y una gran mentira. Porque no podemos imaginarnos a nuestros abuelos teniendo encuentros sexuales. Es decir, ¡oh! ¿Por qué? Cuando es algo natural. Porque es un acto de contacto. ¿Qué es un encuentro sexual? Un contacto. ¿Cuál es la diferencia entre hacer el amor y una violación? Lo consensuado. Esa es la única diferencia. Si es consensuado, puede lograrse hacer el amor. Si no es consensuado, entonces se vuelve lo otro. Entonces, hay muchas cosas que se van distorsionando. Además, también nos han romantizado demasiado las relaciones tipo Disney o las telenovelas, en donde son asexuadas. Entonces nos han puesto el amor romántico como asexuado, donde no está la sexualidad ahí. En donde se dan un beso tierno de piquito y vivieron felices para siempre. Pura mentira, pura manipulación, para mantener infantilizada a la sociedad y reprimida su sexualidad. ¿Para qué? Para que se vuelvan grandes consumidores de productos sexuales. Totalmente infantilizado todo. Hay que aprender a madurar también en esta área y reconocer cuáles son los conflictos personales que se tienen con este tema.
porque todos tenemos algún tipo de tema penal con la sexualidad. No hay una sola persona que no tenga un conflicto con ello, a menos que lo haya trabajado y trascendido. Tú, tu trabajo del sex coaching y tal, ¿qué es cuál es el problema más recurrente que ves en la gente que acude a ti? En hombres, principalmente disfunción eréctil y eyaculación precoz o rápida. Es el tema más común por el que me contactan los hombres. Las mujeres, tema más de anorgasmia y sentirse desvalorizadas sexualmente. Principalmente es lo que más suelo ver en la mayoría de las personas que he atendido. Hay otro sector que suele venir porque han sido temas de violaciones o abusos y que no han logrado superar todo ello. Entonces vendría siendo como esos tres principales temas los que más, cuando tienen un tema de conflicto, y una menor cantidad son personas que simplemente quieren aprender algo más o que quieren desarrollar otras áreas o que quieren explorar o que quieren potencializar. La mayoría suelen venir conmigo con este tipo de situaciones de conflicto en donde les está afectando su vida personal. Ay, que se nos fue Yakun. ¿Vosotros me oís a mí ahora? Se cayó el invitado. Bueno, espero que pueda volver. Lástima que estábamos tan metidos en la... Ah, ahí está. Te habías caído un Sí, momento. se fue el internet aquí, en Ok, donde no hay estoy. problema. Bueno, a ver, hay algunas preguntas Sí, de espectadores y espectadoras, a ver si podemos hacer alguna. claro que sí. Por ejemplo, el aprendiz dice, ¿qué es más importante, tener un amor o hacer el amor? Ay, es que son cosas totalmente distintas, porque, porque tener un amor no sé a qué se refiere, porque tener es como si fuera un objeto. Es que el hacer el amor, por lo regular, en lo que se considera hacer el amor, pues está más implícito en la sexualidad, pero tú puedes hacer el amor en cualquier área de tu vida, no solamente en la cuestión de la sexualidad como tal. Pero tener un amor, hacer el amor, es que una puede conllevar a lo otro también, porque no tiene por qué estar también como separado y dependerá también qué tipo de creencia se tenga con referente a ello. Entonces, otra vez, es que con los temas, por eso el tema de la sexualidad es muy complejo y muy controversial, y más en culturas latinas. Bueno, también en las europeas, en algunas, pero es que el europeo, cuando yo estuve allá, había otro tipo de visión distinto en algunos aspectos. Y entonces sí había una mayor libertad en algunos puntos y en otros no. Entonces, también por eso es muy interesante poder entender, cuando yo tomé los diplomados en sexualidad humana aquí en México, que también estudié todo eso aquí, precisamente veíamos las cuestiones culturales con referente a todos estos temas. Y teníamos que ver muchos tipos de películas y de cosas que de pronto a mí me choquearon, porque había cosas que era como, porque me da cuenta que aunque yo me consideraba como muy abierto, muy open mind, había ciertas cosas que era cuando eran también parte de la sexualidad y que requería empezar a trascender todos esos juicios y creencias con referente a eso y poder ver más allá de. Ok, a ver, Marco Montoya, si vas con una prostituta a satisfacerte, ¿acaso es amor? Supongo que es por lo que has dicho al principio, que todos los contactos son hacer el amor o algo así. No,
No, es que dependerá, eso es muy personal. Tú puedes ir con una prostituta y puedes hacer el amor con la prostituta, claro que sí, porque es un ser humano, o sea, no es una muñeca inflable. O sea, puede llegar a suceder. Lo que sucede es que la prostituta, por lo regular, es un trabajo, ¿me entiendes? O sea, es su profesión. Entonces, tiene otra función, o sea, no está enfocado al placer de ella, sino a lo que la contratan. El prostituto o la prostituta es un servicio hacia lo que la otra persona quiere, no tiene que ver con su placer personal. Que sus cuerpos puedan llegar a sentir placer, claro que sí, porque no están muertos, no son objetos. Que puedan insensibilizarse con el tiempo, también eso sucede, porque también yo le he dado terapias a chicos, prostitutos y prostitutas en terapia, que han dejado de sentir placer en sus cuerpos, porque se volvió un negocio y se empezaron a desconectar de su corazón. Y entonces lo que yo hago con estos chicos y estas chicas es primero liberar todo juicio de culpa, de vergüenza de señalamiento, que eso no sirve para nada. Y comprender que simplemente es una profesión como cualquier otra. Que así como unas personas utilizan sus manos para poder crear, no sé, una olla de barro o algo así, pues ellos utilizan sus genitales. Y entonces, gracias a que hay prostitutas y prostitutos, hay menos violaciones. Porque si no hicieran esa labor estas personas, se incrementarían muchísimo las violaciones. Entonces tienen un gran servicio en la humanidad también, tienen una función, porque ellos también se encargarán de hacer lo que a otras personas no harían. Gracias a que existen las prostitutas, hay muchos matrimonios que continúan durante años. O sea, hay muchas cosas. Lo que pasa es que los prejuicios otra vez y el estar señalando constantemente la vida del otro porque la gente no sabe qué hacer con sus vidas, es más fácil estar viendo qué hace la vida del otro, qué hace en la cama del otro siempre. Estar bien metiches viendo si sienten o no sienten lo que hacen porque sus vidas sexuales son una mierda. Entonces señalan toda la mierda de los otros porque no pueden ver su propia mierda sexual. Si cada quien se enfocara en su propia vida, no habría todos los problemas que hay en esta humanidad. El problema es que esa es una diferencia entre la cultural. Perdona. Sí, no te preocupes. Eso es una diferencia entre la cultura latina y la europea, ¿no? O sea, sí, una gran diferencia, sí. Los latinos son muy del chisme. Aquí, sí. por ejemplo, aquí en Holanda, cada uno va a su rollo y a la gente no le importa si te gustan Exacto. las mujeres, los hombres, las prostitutas o lo que Exacto, sea. Claro, el latinoamericano le encanta el chisme por la novela y le encanta el drama. Y entonces se tiene que estar fijando a ver qué es lo que hace o no hace la otra persona en diferentes áreas. Cuando el europeo, como bien dices, porque tienen otro tipo de estructura, aparte el europeo no es tan afectivo del contacto. Cuando el latino es muy apapachador, es mucho de contacto, de abrazo, de beso y todo eso. Y él, por ejemplo, el alemán, o cuando yo estuve en Bruselas, no están así. Son diferentes estructuras. Los rusos también, o sea, también por eso sí cambian muchos aspectos, pero lo que yo le digo a las personas, le digo, enfócate en tu vida, haz tu vida, enfócate en tu sexualidad, en sanar tu propia sexualidad, en integrar, unificar tu sexualidad. Y cuando ya estés saludable ahí, entonces ya podrás hablar de la sexualidad de los demás. Porque si no, entonces tus opiniones, ¿qué validez tienen? Es, antes de estar viendo la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en el propio ojo. Y más en el sexo. Ok, a ver, el aprendiz dice, ¿a qué se debe una eyaculación muy retardada que sucede recurrentemente, digamos que dura más de media hora? O sea, que tardas media hora en eyacular, porque no creo que estés media hora eyaculando. O sea, no, sino que está retardado, que no logra eyacular la persona tan rápido. Pero sí. eso les gusta a las mujeres que hasta cierto punto, pero es que hasta cierto punto, porque también se rozan. O sea, la lubricación tiene hasta cierto grado un tiempo, ¿me entiendes? Pero cuando se refiere a esto, lo que está diciendo, la eyaculación retardada tiene que ver con la incapacidad de poder eyacular cuando se desea, que el estímulo no logra ello.
Por lo tanto, eso tiene que ver con una cuestión neurológica, que posiblemente la serotonina en el cerebro no está funcionando correctamente. Puede haber temas de mucho miedo de qué me representa a mí la eyaculación con referente a dejar algo de mí en la otra persona, porque tiene que ver con una cuestión mía, el poder entregar una parte de mí a la otra persona. También tiene que ver con una cuestión de que si yo eyaculo, la otra persona ya no está y se acabó el contacto. Entonces, puede haber muchos temas emocionales y psicológicos ahí muy profundos, que lo he observado en varios hombres que he atendido con temas de eyaculación retardada, porque ese también ha sido mi caso. Yo no he tenido una cuestión de eyaculación rápida, porque también la eyaculación precoz, que muchos hombres se autodiagnostican con eyaculación precoz, no tiene nada que ver con lo que realmente les está pasando. Una eyaculación precoz solamente atendió 2 hombres que sí tenían eyaculación precoz. ¿Y cómo me di cuenta que sí lo tenían? Porque uno de ellos le toqué la rodilla y ya estaba eyaculando cuando toqué su rodilla, porque todo el estímulo mental ya había sucedido en su cerebro. Entonces solamente cuando tuvo un estímulo físico en una parte de su piel, eyaculó. Y ahí me di cuenta que sí tenía eyaculación precoz esa persona. Y otro hombre también algo parecido. Pero todos los demás me da cuenta que tenían miedo. Y como tenían tanto miedo, entonces la eyaculación era muy rápida y duraban 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Pero también estaba este otro extremo, los retardados, que no lograban sentir satisfacción, que no lograban culminar. Y que ese también había sido mi tema, el no poder a qué eyacular. se, ¿Y eso a qué Cuestiones se debe? neurológicas, tiene que ver con cuestiones nutrimentales, neurológicas y emocionales, en donde yo lo que fui descubriendo de mí mismo, muchas veces había el miedo de que no quiero que te vayas, porque si yo eyaculo se acababa el contacto. Entonces era como poderlo postergar lo más posible, o de pronto no lograr sentir la excitación suficiente para poder provocar la eyaculación, o estar demasiado tensionado en querer ser bueno en la cama y provocar placer y estar al servicio del placer de la otra persona, en donde hay veces hombres que dicen que no quiero eyacular, y luego no pueden eyacular, porque se van como al otro extremo, porque tenemos un punto que en taoísmo sexual se le conoce como el punto de no retorno. El punto de no retorno significa que si te pasas de ese límite, pues la eyaculación se sale. Pero eyacular no es sinónimo de sentir placer, ¿eh? Tú puedes tener una eyaculación y no sentir absolutamente nada, y poder sentir hasta más placer cuando orinas que cuando eyaculas. Porque está muy vinculada la eyaculación con el placer, pero no siempre. No siempre. Y más dependiendo desde dónde lo hagas y cómo lo hagas. Porque puedes tener una eyaculación desde la ansiedad, puedes tener una eyaculación desde la tristeza, puedes tener una eyaculación desde el miedo. Y puedes sentir malestar físico cuando se tiene esa forma de eyaculación. Porque van involucradas nuestras emociones. Nuestro semen cambia de sabor y de textura dependiendo de nuestra emoción. Nuestros espermas se afectan a través de nuestras emociones y nuestra nutrición. Son muchas cosas. Lo que pasa es que se ha banalizado tanto la sexualidad y se ha vuelto tan superficial que no se contacta con estos temas tan profundos y necesarios para los hombres y para las mujeres, para poder tener salud en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para los que tienen eyaculación retardada, es empezar a observar estas cuestiones emocionales y desde cuándo comenzó a suceder. Porque también puede ser que en las prácticas de autosatisfacción, que es la masturbación, cuando eran adolescentes, tenían que estarse escondiendo constantemente, porque eso puede o provocar eyaculación demasiado rápida o eyaculación retardada, por estarse escondiendo. Porque tenían que hacerlo muy rápido en el baño, para que no se dieran cuenta que estaba tocándose, o entonces todo eso empieza a programar. De hecho, las mujeres que no se autoestimulan no logran los orgasmos. Y para embarazarse requieren tener orgasmo. Si no, no se pueden embarazar. Las mujeres que no logran embarazarse es porque no logran tener orgasmos. Todo eso está interconectado, es biológico, es neurológico, es psicoemocional. Y ya después le agregamos también la parte energética y espiritual. También tiene que ver que si con la otra persona con la que estoy no logro hacer la conexión o el conecte, pues también eso puede provocar que se retarde. Entonces es multifactorial. Son muchos aspectos. Que en las sesiones, cuando yo manejo este tipo de sesiones, pues precisamente requiero hacer muchas preguntas para poder pues indagar
qué es, y también descartar cuestiones médicas, y por lo regular a las personas las suelo enviar con los médicos para que hagan primero una revisión física y descartar cuestiones fisiológicas, porque si no es algo fisiológico, desde lo fisiológico, desde la parte fisiológica como tal, requiero la ayuda de un médico, porque yo no soy médico, yo no soy un urólogo, que es el que se encarga de los hombres, o un ginecólogo, que es el que se encarga de las mujeres, o un proctólogo, porque ahí también entraremos entonces a los placeres del ano, que es otro tema muy tabú. Es que hay muchos temas tabú con referente a todo esto. Todos nuestros agujeros en nuestro cuerpo sienten placer, todos. No hay un solo agujero que no sienta placer, porque todos los agujeros tienen piel, y toda la piel está interconectada en el sistema nervioso y puede generar placer o puede generar dolor. Lo que pasa es que hay agujeros que están más permitidos que otros. Y también dependerá si es hombre o si es mujer. Como te darás cuenta, Tomás, estos temas son muy complejos, porque son muchas, muchas áreas. Y se requiere abrir la mente para poderla penetrar de otra manera. Porque al final de cuentas todo el tiempo, ahorita con todo lo que está pasando con los noticieros y con todo el caos que hay en el mundo, nos están penetrando constantemente, están provocando muchas violaciones de cosas que no quieres saber, que no quieres escuchar y demás, y están habiendo penetraciones, son penetraciones energéticas, son penetraciones mentales también, eso. Y por lo tanto están creando realidades. Ok, Entonces es importante, Gando, dime. No, había aquí una pregunta. El aprendiz dice, ¿estará capacitado el invitado para explicar por qué se dice que el Tantra es un culto a lo femenino? Lo que pasa es que en el Tantra, principalmente con referente a los hombres, no se enfoca a que eyaculen, o sea, de hecho en el Tantra y en el taoísmo, que también eso está muy desvirtuado actualmente, pero lo que enseñan a los hombres es que se vuelvan más eróticos, no tan genitales, por eso se le considera más femenino, porque tiene que ver más con la exploración de la sensualidad, de las sensaciones en el cuerpo, y no estar enfocados a querer eyacular como sinónimo de placer, porque el hombre pues lo que quiere es la eyaculación para sentir algo, y no se permite todo lo demás porque tiene considerado que la eyaculación es sinónimo de orgasmo. Entonces el tantra lo que hace es ir desarrollando y despertando todos los sentidos para que en algún momento culmine con la eyaculación, pero que esa eyaculación tiene una finalidad, tiene un enfoque, una dirección, no es solamente sacarlo, porque ahí cuando eyaculamos nosotros como hombres estamos sacando energía nuestra, proteínas, vitaminas, minerales, tiene un montón de elementos para poder generar vida, pero cuando no le estamos dando una dirección, entonces estamos creando algo más. Entonces el Tantra sí se considera que es en esta polaridad femenina porque tiene que ver con las sensaciones, con la sensualidad y con la conexión con el corazón principalmente. Por eso pero hay prácticas, hay muchas prácticas tántricas y taoístas, pero repito, el Tantra es toda una filosofía de vida, no tiene que ver con el sexo. Incluye la sexualidad, incluye el contacto íntimo. Y las prácticas tántricas incluyen sexo oral, incluyen penetración, incluyen estimulaciones, caricias, besos, aromas, sensaciones, pero incluyen a toda la persona, que toda la persona esté presente, no solamente una área del cuerpo, sino todo su cuerpo. Además, con el Tantra se despierta la energía sexual, la energía Kundalini, que está en la columna vertebral. Y cuando una persona tiene prácticas tántricas son experiencias muy intensas. Yo he tenido experiencias tántricas muy intensas y es, es, es muchísimo mejor que cualquier droga que yo pude haber consumido hace muchos años atrás. Las drogas que yo llegué a consumir me generaron placeres físicos muy agradables, pero esto otro me generaron placeres espirituales que son muy complejos de poderlos explicar aquí en la Tierra. Es muy complicado, porque son otras experiencias muy distintas. Pero para eso se requiere hacer todo un proceso, porque les repito, la palabra tantra significa liberar y expandir. Entonces el tantra, la primera etapa te va a llevar a tu parte oscura, no a tu luz.
te va a llevar a tu parte oscura para que liberes todos esos miedos, rencores, creencias y demás. Y una vez que te liberaste y te vaciaste de todo eso, entonces ahora sí viene tu luz que va a empezar a potencializar y ascender tu energía sexual, que no quede en los genitales, sino que suba a tu corazón y de tu corazón, que suba a tu glándula pineal y de tu glándula pineal, que suba a tu séptimo chakra y ¡fum! Se conecte con el universo. Y que del universo te retorne la energía. Y eso se alcanza a través también de respiraciones tántricas, que se suelen hacer a través de la boca. Cuando una persona respira por la nariz a nivel sexual, cuando está en el encuentro sexual, es pura represión y contención. Hay personas que están teniendo encuentros sexuales, están respirando así, y totalmente contraída la quijada, pura represión sexual, porque no pueden gemir, porque tienen prohibido expresar en sonido su placer. Entonces están todos reprimidos. Cuando en el encuentro sexual requiere liberarse, la voz, el sonido. Además, cuando empiezas a practicar técnicas tántricas, puedes empezar a sudar mucho, pero no es por una cuestión climática externa, sino que se empieza a activar todo el calor interno, un fuego interno, y se siente en el cuerpo. Yo siento muchas veces como mi pene se enciende como si fuera un hierro candente, y las personas con las que he estado me mencionan que sienten dentro de sus cuerpos como mucho calor. Y ahí es cuando está encendida la energía tántrica. Y entonces ahora lo que se requiere hacer con eso es direccionarlo hacia algo que se quiera crear. Porque si no, entonces solamente es un desperdicio. Además, cuando tú tienes un encuentro sexual con alguien, no estás teniendo un encuentro sexual con otra persona, estás teniendo un encuentro sexual contigo junto con esa persona. O sea, esa otra persona es una expresión de ti, sea hombre o sea mujer. Estás haciendo el amor contigo mismo. Entonces, la forma en que tú tengas ese sexo es la forma en que tú tienes el sexo contigo. Yo exploré muchos tipos de orientaciones sexuales y he explorado muchas formas de contactos sexuales, desde cuestiones de sadomasoquismo hasta estas partes tántricas. Entonces, conozco de muchas áreas y son diferentes formas de exploración y demás. Pero yo decidí que mis encuentros sexuales son sumamente tiernos, son cariñosos, son amorosos. Y tienen energía masculina porque son potentes, son fuertes, fuertes en cuestión de la energía, pero en cuestión del contacto suelo ser muy tierno y muy cariñoso, porque es algo que yo me doy a mí, porque es de lo que yo me quiero nutrir en el encuentro. Entonces, quien está conmigo es porque también le gusta ese tipo de encuentro. Y cuando vienen otras personas conmigo que les gusta otro tipo de prácticas, un poco más rudas y demás, simplemente digo, lo siento, pero ya no estoy ahí, porque no es algo que me nutra a mí, pero no es un juicio de valor que eso está mal y eso no se tiene que hacer así y bla, bla, bla. No, no, no. Para mí, la forma en que yo disfruto el encuentro es a través del contacto y la conexión. Para mí, en este momento en mi vida. Mañana no lo sé, porque vamos cambiando constantemente nuestra propia sexualidad. No es una cuestión fija, tiene vida propia. Se va transformando, se va transmutando. Y es importante irse dando cuenta de las diferentes etapas. Que además también la edad va cambiando todo. Cuando se es adolescente se quiere follar a todo lo que se encuentre. Da igual si es humano o no humano o cosa y demás, porque se está en la exploración total. A los 20 años lo que interesa son los cuerpos. A los 30 años ya es un cuerpo con algo de plática. A los 40 ya es más una cuestión más intelectual, que tenga más solamente un cuerpo. Pero a partir de los 50 en delante ya lo que se quiere más es el contacto, la conexión. Claro, si se ha tenido el proceso natural evolutivo sexual. Porque si no, entonces se quedan atrapados. Yo conozco hombres y mujeres de 60 años que se siguen comportando como adolescentes sexuales. Y entonces en ese comportarse como adolescentes sexuales, pues están desnutriéndose. Por eso yo a lo que yo practico y lo que yo enseño le llamo sexualidad nutritiva, porque la nutrición no solamente es una cuestión alimenticia. La nutrición es en muchas áreas de nuestra vida, que es algo que te genera vida. Entonces la sexualidad nutritiva es aquello que te genera vida. Es aquello que te genera satisfacción, es aquello que te genera conexión contigo, con el universo y con los demás.
en los años 70, finales de los 60 y principios de los 70, cuando estaba la guerra de Vietnam, estaban los hippies que se la pasaban haciendo el amor y teniendo sexo, porque hacían las dos cosas, y estaban los que estaban en la guerra. Y de ahí viene toda esta revolución de peace and love, pero fue toda la revolución sexual también, porque había mucha opresión en los años 50 por las creencias y demás. Hemos tenido una Pero bueno, revolución con las... se dice que también, si no fue creado por ciertos poderes, por lo menos se manipuló para encauzarlo hacia donde los poderes querían, ¿no? De manipular, de consumir ciertas drogas y todo este rollo, ¿no? Sí, porque fue una época de mucha exploración de sustancias, pero fue una época que era necesario que pasara eso para romper las estructuras y las represiones con referente a la sexualidad. Porque había muchas estructuras muy rígidas. Y entonces las sustancias, el LSD que se utilizó mucho en esa época, la marihuana, eran de las principales sustancias que más se utilizaba en aquella época, que son sustancias que son mucho más de contacto afectivo realmente, a diferencia de lo que es el cristal o la piedra u otro tipo de sustancias o la cocaína que no son tan de contacto afectivo. O sea, también dentro de las sustancias hay diferentes niveles de sustancias. Entonces fue toda una época que hubo una gran exploración, pero a partir de ahí también la sexualidad empezó a crecer en muchas áreas, porque también empezó a haber una revolución en el psicoanálisis y la psicoterapia sexual, que anteriormente era muy tabú. Freud fue de los psicoanalistas sexuales en la época que él estuvo vivo y todo eso, que fue muy controversial, por supuesto, porque él ya también veía al placer de la mujer y veía todos los conflictos de la represión sexual que la mujer tenía y que eso generaba histeria y que generaba muchos problemas mentales por toda la represión y demás. Y él también tenía todo un tema con su propia sexualidad, pero fue de los que empezó a abrir todos estos temas cuando anteriormente no estaba permitido por la iglesia, porque la iglesia solamente marcaba en que tenías que tener sexo para reproducirte, pero que si sentías placer te tenías que ir al infierno y tenías que estar castigado. Cuando entra el tema del VIH en los años 80 fue como el castigo por todos los que se atrevían a tener placer fuera del matrimonio, fuera de las bases establecidas de la farmacéutica y de la iglesia. Pareciera como si tenía que ser un castigo cuando nunca ha sido un castigo nada de eso. Es la forma en que se ha vivido, la forma en que se permite sentir. Entre más desarrolles tu sexualidad, tu espiritualidad, entre más desarrolles tu sexualidad, más se va a desarrollar tu espiritualidad también, porque van muy conectadas, pero requiere estar bien encauzada, porque si no, en vez de generar vida, te va a llevar a generar muerte. Estoy leyendo acá Juan Araujo que dice sexo con mascarillas. ¡Ay, no, eso es terrible! Sí, Es pues que eso es bien fuerte, porque... han salido documentos de, o sea, el gobierno de Argentina y el gobierno de Canadá recomendaban eso, sexo con mascarilla, dentro de parejas ya establecidas, no que te vas con un desconocido. Y además, otra cosa que recomendaban también, yo es que cuando leí el artículo pensaba que era como una troleada, una broma o algo así, pero no, era un artículo serio, de hacer como un agujero en una pared y tener sexo por el agujero, ¿no? Como un glory hole. Eso es tan impersonal y es para desconectar completamente a las personas. Pero vamos para mantenerlas el sexo con más miedo. Un glory hole que sabes, que no sabes quién hay al otro lado y tal, puede ser incluso hasta excitante, pero tener sexo a través de un agujero con tu pareja, ¿qué sentido tiene eso? Es que es la gran manipulación para terminar provocando la gran separación, porque el sexo o los encuentros sexuales nos conectan. Y entonces también han querido meterse en la cama, como ya se metieron a través del condón y las enfermedades y un montón de cosas,
porque todo eso ha sido toda una manipulación tan fuerte para separarnos de nosotros mismos y de los otros, porque es la base. La sexualidad es la raíz de todo lo que existe en esta realidad. Entonces, sexo con mascarillas es como, es que es una locura. Aunque te diré que ahorita muchos de los niños y las niñas que están experimentando el tema de las mascarillas, creo que van a ser fetichistas de mascarillas cuando estén adultos, ¿eh? Sexualmente van a tener muchos temas con la sexualidad y con las mascarillas va a haber mucho fetiche de todo eso, de las máscaras, mascarillas y demás cosas. Sí, bueno, Entonces es todo un tema muy complicado. Estos trajes que van todos cerrados de cuero y cosas así, pues se va a ver un boom en eso, algo así. Totalmente, por supuesto que sí, porque todo eso tiene que ver con no poder tener contacto con el otro. Además, cuando las personas se ponen estos trajes de licra o todo este tipo de uniformes y demás, también tiene una forma de no tener un género sexual, o sea, mejor dicho, no ser ni hombre ni mujer. Es como ser una Barbie o un Ken, en donde no hay genitales. Yo hace muchos años atendía a un hombre que tenía fetiche con los trajes de látex y de licras y todo eso. Y entonces, al estar con esta persona y estar haciendo unos ejercicios especiales, íbamos quitando capa tras capa, porque además no es que trajera nomás una licra, no. Traía un mayón, que era la primera capa. La segunda capa era como una bermuda de licra y tenía una tercera capa que era un short. Y en la parte de arriba era igual. Entonces él me compró también toda esa ropa a mí y me la puso. Y empezamos a hacer como la exploración y todo eso. Pero entonces yo empecé a guiarlo para ir quitando cada una de las prendas. Y cuando llegamos a estar piel a piel, estaba muy molesto y se puso muy iracundo y violento. Entonces me di cuenta que había un gran conflicto ahí, con tema de su orientación sexual, con tema de su, porque además era un hombre casado, abogado, pero había unos temas muy complejos y dolorosos de su infancia y prohibiciones a poder sentir esa forma de placer con otro hombre. Entonces, en el momento en que se ponía las licras, es como, no, no soy gay, porque no soy hombre aquí y tú tampoco. Entonces, era muy complejo. La mente humana es muy, muy, muy compleja, en verdad. Muchas de las personas que vienen conmigo vienen con temas muy complejos. Yo he atendido a personas zoofílicas, o sea, personas que tienen encuentros con animales. He atendido a personas que manejan con pederastía, con necrofílicos, con cosas muy, muy, muy complejas. Y lo primero que yo he tenido que hacer es primero liberarme de todo prejuicio y juicio con referente a eso y solamente observar que es una persona que se está encontrando a sí misma y que le han ocurrido un montón de cosas en su vida en donde Además, ha vivido de esa manera. Eso de la pedofilia, ¿no? Además, es diferente la definición médica de pedofilia que la definición legal, que hay países que Sí, lo ponen en 18 años y otros que lo ponen en 12, ¿no? Pero exactamente. médicamente, un pedófilo es alguien que se siente atraído por personas de menos de 13 años, pero la ley Sí, normalmente lo pone por encima de esa edad. Entonces hay ahí sí, un agujero que si, por ejemplo, tú te sientes atraído por un chico o una chica de 15, 16 años, pues médicamente no estás enfermo, no eres un pedófilo. claro, Porque pero es que aparte también en las este, películas porno está sí. muy, muy mostrado la pedofilia de una forma muy sutil, que son todos estos hombres que están hombres y mujeres completamente depilados, como niños. Y con Eso cara de también es una forma de niño pedofilia. y ¿Eh? vestidas de colegiala y todo ese Con rollo. colegas, sí, sí. Entonces todo eso, pero eso es una pederastía y una pedofilia soft, ligerita. La hardcore, o sea, todos tenemos prácticamente las filias de todos, solamente en diferentes niveles. Entonces esa viene siendo como la soft, aquellas personas que se depilan completamente, que muchos hombres se depilan completamente el pubis porque con eso tienen la sensación y la percepción de que su pene se ve más grande, porque con el vello púbico pueden percibirlo un poco más pequeño. Entonces muchos hombres se llegan a depilar porque con eso es una cuestión. Y las mujeres
porque creen que a los hombres les gustan así por las películas, entonces, pero el problema de cuando hacen este tipo de cosas es que no entienden que el vello púbico, si está ahí, es que tiene una función de higiene. Es para evitar que las bacterias y los microorganismos que se encuentran en el otro cuerpo de la persona puedan entrar a su sistema, a su piel. Porque cuando estamos teniendo un encuentro sexual genital de penetración y está viendo los frotes de los cuerpos, al frotar los cuerpos se están dilatando la piel, los vasos, y entonces se queda expuesto completamente a cualquier bacteria, microbio y demás que pueda haber ahí. Las áreas que nuestro cuerpo tiene vellosidad es para protegernos y para también mantener la temperatura de nuestro organismo. Pero cuando empezamos a quitarnos todo eso por moda o por creencias o X cosa, entonces nos estamos quitando protecciones que nuestro cuerpo tiene de forma natural. Y que tiene que ver también con la cuestión de la madurez sexual. Eso no significa que no puedas quitarte el vello corporal si tú quieres, pero darte cuenta desde dónde te lo estás quitando. Porque puede que haya muchos temas infantiles no resueltos ahí. Muchos hombres que he atendido, también sabes que es bien curioso eso, muchos hombres que he atendido con problemas de disfunción eréctil, la gran mayoría me llegan totalmente depilados del pubis. Y le digo, estás como un niño. Digo, ahí empezó tu trauma. Ahí está el conflicto. Y ahora, a esta edad de adulto, algo te sucedió en la vida que te reactivó esa memoria, que tú le estás expresando a través de tu cuerpo de esa manera y que por lo tanto te está generando una disfunción eréctil. Entonces, es como poder observar que todo lo que vamos haciendo con nuestro cuerpo pues es nuestro inconsciente y son nuestra forma de la autopercepción. Eso no significa que no podamos recortarnos esas áreas, porque también a veces es muy incómodo cuando tenemos el vello púbico o todas estas áreas demasiado peludo, porque se atora en la ropa interior o en el pantalón, no, y puede volverse muy incómodo. O sea, es como un punto medio entre todas estas cuestiones. Y otra vez es muy personal, pero entender que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo hay que observar desde dónde lo hacemos. Y todo lo que decidamos hacer en el cuerpo de la otra persona también desde dónde se hace. Y me encanta que empiece a decir, entonces no me lo depilo, pues la gran pregunta es ¿para qué? Porque si es para que al hombre le guste, pues entonces preguntarle por qué te gustan las niñas y no las mujeres. O cuál es el conflicto con el aroma, porque también el vello púbico lo que hace es que guarda las feromonas sexuales. Entonces muchas veces puede haber muchos temas también con los aromas. Y puede haber ciertas memorias ahí de etapas bien pequeñitos. De estar muy pequeños. Pero es importante que no quitemos completamente nuestra vellosidad para que no nos quedemos vulnerables ante los microorganismos que están en los cuerpos de las otras personas, porque si no se vuelve más factible que puedas tener alguna enfermedad venérea también. Porque no está protegido el cuerpo de forma natural. Y eso es cuestión de fisiología, eso es más una cuestión más médica. Lo que decía hace tiempo atrás era, no existe educación sexual. En las escuelas lo que enseñan es anatomía, pero no educación sexual. Esto que estamos haciendo aquí en este programa se llama educación sexual. En la escuela es anatomía. Y esa anatomía no enseña lo que es el placer, no enseña lo que son las emociones, no enseña lo que es la vinculación, no enseña nada de eso. Enseñan cuerpos recortados a la mitad, por lo menos en Latinoamérica. Las gráficas no son de cuerpos desnudos humanos reales, sino son gráficas dibujadas, partidas a la mitad, donde dicen cómo es el aparato reproductor femenino, cómo es el masculino, pero no enseñan todo lo demás. No enseñan todo lo que es la afectividad, no enseñan todo lo que es el placer, todo lo que es la forma de la conexión y todo este tipo de cosas, no. Ni siquiera cómo es que se logra un orgasmo en el cuerpo, ni siquiera cómo es que se logra la propia erección, si hay un traumatismo, si hay algo así, o sea, no hay nada de eso. En Europa yo he visto programas enfocados para niños donde muestran cuerpos de personas reales, desnudas, pero no son cuerpos grotescos ni pornográficos, son cuerpos naturales y aparte no son cuerpos, por ejemplo, en el caso de los hombres, que haya erecciones o algo así, a menos que tengan que ver con ese capítulo, pero si no, no hay eso. Muestra lo que es la naturalidad, como tendría que ser, lo natural. Entonces, otra vez, cada quien es dueño de su cuerpo y cada quien decide cómo vivir su sexualidad. Pero no es conveniente ponerse a juzgar la sexualidad de los demás sin saber sus historias. Eso sí, cuando yo atiendo a personas con ciertos temas más delicados,
Pongo muchos límites también a ciertas cuestiones, más cuando hay temas de violencia con la sexualidad, donde están siendo perjudicados sus cuerpos, sus mentes, sus almas, sus energías y demás. Y ahí sí tengo que poner ciertos límites. O cuando atendí, por ejemplo, a una persona con temas de pederastía, ahí era como abogar por ir a su conciencia, porque simplemente le estaba repitiendo un patrón psicológico muy fuerte que traía, porque su madre abusó sexualmente de él desde que era niño, y él cuando, ahora siendo adulto, pues estaba cometiendo lo mismo, pero ahora con su sobrina, entonces era un tema muy complicado. Entonces, es como poner los límites, pero que también la persona logra contactar con su conciencia, pero hay personas que simplemente no lo van a hacer. Y entonces ahí ya se entran temas legales, porque si no también se vuelve un cómplice. Entonces hay personas que sí están enfermas, que sí hay una enfermedad mental con la sexualidad. Y hay otros que simplemente están lastimados sexualmente. Entonces hay que aprender a diferenciar las diferentes áreas. Pero para eso sirve un sexólogo clínico, que es otra área distinta. O sea, yo manejo temas de sexualidad, pero no soy un sexólogo clínico. Yo tengo mucha experiencia acompañando muchas personas, entonces mi experiencia es lo que me ha dado precisamente todo esto para poder acompañar a las personas a que logren los resultados. Y para eso he estudiado muchas otras cosas, pero no soy un sexólogo en ese aspecto, pues. Entonces es bien importante poder ir identificando. Además, cuando alguien entra a una terapia de sexología clínica, tiene que estar a fuerzas más de un año en terapia. No es de que, ay, voy un día y ya no voy. No, no se maneja así. Y eso tendrá que ver dependiendo qué tan fuerte sea el traumatismo que tenga la persona. Además, cuando yo atiendo a alguien y de pronto veo que tiene ciertos temas muy complejos, pues yo tengo compañeros que sí se dedican profesionalmente a ciertas áreas como la psiquiatría o la medicina más ortodoxa o como los sexólogos y demás. Entonces los refiero yo con estas personas para que los puedan acompañar a los siguientes niveles. Yo puedo acompañar hasta cierto nivel, pero hay ciertas cosas que no puedo hacerlo, entonces los envío con personas que sí los pueden acompañar para el siguiente nivel. Y eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, Yakun. Llevamos ya 2 horas de 2 horitas, programa. sí. Sí. Así Yo es. creo que más o menos ha estado bien, porque si lo hacemos muy, muy largo, entonces No, se ya no. crea... Y yo tengo que dormir también, que aquí son las 12 de Sí. la noche, 12:20 aquí en México, y ustedes ya es la mañana, entonces ustedes a desayunar y yo a descansar. Y muchas Sí, bueno, gracias a yo a todos que nos acompañaron. descansar también porque aún no he dormido. Pero bueno, si también se hace muy largo, entonces la gente ya no lo mira en diferido, ¿no? Pero Exactamente, bueno, no sé así es. si quizá ha habido alguna cosa que te hubiera gustado decir y no hayas podido decir a lo largo del programa. De hecho, se ha dicho todo lo que se requería decir para este programa. Todo ha estado perfectamente en su lugar y agradezco muchísimo tu invitación y a todos los que nos han acompañado durante estas 2 horas y 10 minutos. Qué buen aguante tienen, ¿eh? Y se ve que sí les interesan los temas de sexualidad. Entonces, pues bienvenido sea el placer, bienvenido sea la conexión y bienvenida sea tu sexualidad saludable y nutritiva. Les mando un abrazote y que pasen muy lindo día y muy buena noche para nosotros.